Antes del principio, antes del hombre, antes del pecado, existía un ángel. No cualquier ángel, sino el más bello, el más poderoso, el favorito de Dios. Su nombre era Lucifer. Los cielos resplandecían con la gloria del Creador, y entre todos los ángeles, uno brillaba más que el resto. Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz, era la joya de la creación celestial. Sus alas eran más resplandecientes que el oro. Su voz, un canto que resonaba por los rincones del cosmos. Se decía que su presencia era tan majestuosa, que hasta los serafines inclinaban la cabeza ante él. Pero Lucifer no solo era hermoso, era poderoso. Su sabiduría superaba la de todas las huestes celestiales, y su poder estaba solo por debajo de Dios mismo. Era el líder de los coros angélicos, el guardián del trono divino, el primero entre los primeros. En él, Dios había depositado una chispa única, algo que ni siquiera los otros arcángeles poseían: la capacidad de cuestionar, de pensar más allá de lo que se le ordenaba. Los ángeles le amaban, lo seguían, lo admiraban, pero en su corazón, algo empezaba a germinar, algo que hasta ese momento, en toda la eternidad, jamás había existido: la duda. ¿Por qué solo Dios debía reinar? ¿Por qué toda la gloria era para él, cuando Lucifer mismo era su más grandiosa creación? Un pensamiento, una chispa, y con ella, la historia del ángel caído había comenzado. En un reino de luz absoluta, la oscuridad nunca había existido. Pero cuando Lucifer comenzó a dudar, algo nuevo se formó en el Edén celestial: una sombra, invisible al principio, apenas un susurro en su mente, pero con cada pensamiento prohibido, crecía, se fortalecía. Lucifer seguía cumpliendo su deber, dirigiendo los coros celestiales, velando por el orden divino, pero dentro de él, las preguntas ardían como llamas ocultas. No podía comprenderlo. Dios era todopoderoso, pero ¿por qué necesitaba ser adorado? ¿Por qué había creado a los ángeles con la única misión de servir? Y sobre todo, ¿por qué él, Lucifer, el más glorioso de los arcángeles, no podía gobernar a su lado? No se atrevió a pronunciar sus dudas en voz alta. No todavía. Pero en secreto, comenzó a observar a los otros ángeles. Veía la pureza de Miguel, la devoción de Gabriel, la sabiduría de Rafael. Pero también notó algo más. No todos los ángeles estaban completamente satisfechos. Algunos, en lo más profundo de sus almas celestiales, también anhelaban algo más. Lucifer no estaba solo. Así comenzó su plan. No como una rebelión, no como una guerra, no todavía, sino como una idea. Una idea que sembraría en el corazón de aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. La idea de que el cielo no debía tener solo un rey. Todo comenzó con un susurro, no en voz alta, sino en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Un pensamiento, una duda, una tentación que hasta entonces nunca había existido en los cielos. Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles, no actuó con prisa. Sabía que la verdadera revolución no comenzaba con espadas, sino con ideas. Primero, se acercó a los querubines, los guardianes del conocimiento divino. Les habló en privado, con una voz suave y convincente. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué servimos sin cuestionar? ¿Por qué solo uno debe gobernar cuando nosotros, los más sabios, podríamos compartir su gloria? Los querubines no respondieron, pero tampoco lo rechazaron. Después, fue a los principados, los ángeles encargados de la administración del cielo. Les dijo: ¿por qué debemos someternos a un solo trono, cuando podríamos crear algo más grande, más justo, un reino donde la luz sea compartida? Algunos se alejaron, horrorizados, pero otros se quedaron a escuchar. Y así, poco a poco, Lucifer reunió a aquellos que sentían en sus almas un eco de sus propias dudas. Arcángeles, potestades, tronos, ángeles que habían servido a Dios desde el principio de los tiempos, pero que ahora se hacían la misma pregunta prohibida. Día tras día, la semilla de la rebelión crecía en los rincones ocultos del cielo. Un ejército en las sombras, todavía sin espadas, pero con una convicción que pronto sería imposible de ignorar. Pero en el trono celestial, Dios veía todo, y sabía lo que estaba por venir. El cielo resplandecía, pero algo oscuro se cernía sobre él.
La discordia era invisible, pero palpable, como un viento frío que susurraba a través de los pasillos celestiales. Y aunque Lucifer pensaba que sus pensamientos permanecían ocultos, Dios ya sabía todo. Dios, que lo veía todo, escuchaba todo, incluso los susurros más pequeños, observaba a Lucifer desde su trono. El Creador, eterno y omnisciente, entendía que la rebelión no era solo una amenaza para su dominio, sino una amenaza para el equilibrio mismo de la creación. Pero él no actuó de inmediato. No, Dios, sabio y justo, siempre da tiempo a la reflexión. Los ángeles, en su pureza, aún tenían libertad para elegir, para seguir el camino del bien o caer en la oscuridad. Lucifer y sus seguidores aún podían arrepentirse, podían volver a la luz si querían. Sin embargo, la decisión de Lucifer ya estaba tomada. La idea de un reino compartido, de un poder dividido, ya había prendido como una llama en su corazón. Ya no podía ignorarla, y lo peor, ya no quería. Un día, mientras los ángeles alababan a Dios, Lucifer se levantó ante todos. Su figura resplandecía como el sol, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el ser de luz y perfección que todos conocían. Su mirada estaba llena de desafío, de una ambición insaciable. Con una voz que resonaba como un trueno, proclamó: ¿Por qué, oh Dios, debería ser el único en recibir toda la gloria? ¿Acaso no somos nosotros, los ángeles, quienes te servimos? ¿Acaso no merecemos compartir tu poder? ¿Por qué? Porque solo tú. Un silencio mortal cayó sobre el cielo. Los serafines callaron, los querubines guardaron su aliento. Nadie se atrevió a hablar. Incluso los seguidores de Lucifer se quedaron en silencio, pues sabían que ese era el momento crucial. Dios no respondió inmediatamente. En su infinita sabiduría, sabía que Lucifer ya había cruzado una línea de no retorno. Y así, con la serenidad de quien no teme nada, dijo solo una palabra: caerás. El cielo tembló. La palabra de Dios resonó como un juicio final, pero Lucifer no retrocedió. En su corazón, la rebelión ya estaba sembrada, y cuando escuchó el veredicto divino, una furia indescriptible se apoderó de él, una furia que solo los ángeles caídos podían comprender. La guerra en el cielo comenzaba. Lucifer, enfrentado a la condena, no temió. Al contrario, su corazón se llenó de cólera. La soberanía de Dios ya no era un principio inquebrantable para él. Era una prisión. La idea de un poder absoluto, que solo él pudiera tener, parecía una injusticia a los ojos de Lucifer. ¿Por qué debería ser solo él el que gobernara? Entonces, la chispa de la rebelión se encendió en su corazón como nunca antes. Y Lucifer, el portador de la luz, reunió a aquellos que habían escuchado sus susurros, aquellos que también albergaban dudas, rencor o el deseo de más poder. Arcángeles y huestes se alinearon tras él, sin miedo a desafiar al Creador. Vamos a tomar el trono. Reclamemos lo que es nuestro por derecho, exclamó Lucifer, su voz resonando como un eco en el vasto cielo. Miguel, el más fiel de todos los ángeles, se adelantó con nosotros, sin dudar, con una determinación pura. Era el líder de los ejércitos celestiales, el protector del trono de Dios, aquel que no permitiría que el mal invadiera el reino de la luz. El cielo se preparaba para la guerra. Los ángeles se alinearon en dos bandos, los que seguían a Lucifer, cegados por su ambición, y los que permanecían fieles a Dios, dispuestos a defender el orden divino. En ese momento, las fuerzas del cielo se encontraron en un campo de batalla como nunca antes se había visto. No había armas, no había sangre, pero la lucha era real. El choque de ideales, la lucha por el control del universo, se manifestaba en una batalla silenciosa pero de una intensidad incomparable. Lucifer y sus seguidores atacaron con toda su fuerza, su luz opacada por la ira, pero la resistencia de Miguel y sus huestes fue feroz. La batalla celestial no era solo un choque de poder, sino de voluntades, de lealtades rotas y de creencias destrozadas. Las estrellas temblaron, el cielo se partió, y en la vasta oscuridad, el choque de luces y sombras resonaba como un canto de condena. Pero la guerra, como todo conflicto, tenía un precio. La batalla celestial no fue solo un enfrentamiento de luz contra oscuridad. Fue una guerra por el alma del cielo, por el control del universo,
por el poder absoluto. Pero el Creador, sabiendo lo que se avecinaba, permitió que la rebelión de Lucifer tuviera su curso, aunque ya sabía cuál sería su final. La guerra se desató con una violencia sin igual. Lucifer y sus seguidores, aquellos ángeles que se habían dejado consumir por el deseo de poder, lanzaron un asalto feroz. En sus ojos brillaba una furia cegadora, una furia que había estado latente por siglos, esperando el momento adecuado para estallar. Sus alas, que antes resplandecían como el sol, ahora estaban manchadas con la neblina del odio. Miguel, el guerrero más grande del cielo, estaba a la cabeza de los ejércitos fieles a Dios. Sus espadas de luz cortaban la oscuridad, destruyendo todo a su paso, pero cada golpe parecía inútil contra el enemigo que una vez fue su hermano. El conflicto no era solo físico. La batalla también se libraba en los corazones de los ángeles. Los que seguían a Lucifer ya no veían a Dios como su soberano. Lo veían como un tirano, un gobernante que debía ser derrocado para dar paso a un nuevo orden, uno donde todos pudieran compartir el poder que ahora solo él poseía. La tierra tembló. Las estrellas, que hasta ese momento solo reflejaban el brillo de la creación, comenzaron a apagarse lentamente, como si el cielo mismo estuviera llorando por la caída de sus hijos. Pero el poder de Lucifer, por más impresionante que fuera, no fue suficiente. Dios, en su infinita sabiduría, había previsto todo. No solo permitió que Lucifer y sus seguidores se rebelaran, sino que había preparado a Miguel y sus huestes para el momento en que la batalla alcanzara su punto máximo. La luz de la justicia brilló más que nunca. Las huestes de Miguel repelieron el ataque de Lucifer con una fuerza imparable. Las sombras de la rebelión comenzaron a desvanecerse bajo la pura luz del Creador. La lucha se tornó desesperada para Lucifer y sus seguidores, mientras la resistencia celeste se hacía más feroz con cada instante. Finalmente, tras una lucha que parecía no tener fin, el grito de Lucifer resonó por todo el cielo. No, no puede ser. Nosotros tomaremos el trono. Pero la voluntad de Dios era irrevocable. El cielo tembló una vez más, y la oscuridad que había acompañado a Lucifer y sus seguidores fue absorbida por una luz cegadora. La luz era tan intensa que, por un instante, todo el cielo quedó en silencio. La rebelión había fracasado, y con ella, la ambición de Lucifer. La batalla había terminado, pero las consecuencias de su desobediencia serían eternas. El precio de desafiar a Dios no solo era la derrota, era la caída definitiva. El cielo, que una vez brillaba con el resplandor de la perfección, ahora se encontraba marcado por el caos. Lucifer, derrotado pero no arrepentido, cayó del trono celestial con una furia indescriptible. Su caída no fue solo física, fue espiritual, una rotura en su ser que jamás podría sanar. El Creador no lo persiguió con ira. La justicia divina no necesitaba venganza. En su infinita sabiduría, Dios simplemente permitió que Lucifer se cayera por su propio peso, hacia la oscuridad absoluta. Como una estrella que pierde su luz, Lucifer fue consumido por la sombra de su propia arrogancia. Junto con él cayeron aquellos que lo habían seguido, sus ángeles caídos, aquellos que pensaron que podrían cambiar el orden del universo. Como Lucifer, ellos también perdieron su luz. El cielo, por un breve momento, fue testigo de la oscuridad que había surgido dentro de sus propios dominios. Los ángeles que aún permanecían fieles a Dios miraron, no con desprecio, sino con tristeza. Tristeza por aquellos que habían caído, por aquellos que habían preferido el egoísmo a la luz de la verdad. Lucifer, junto a su ejército de caídos, se hundió en el vacío absoluto, el abismo sin fondo, donde la luz de Dios ya no podría alcanzarlos. La oscuridad se convirtió en su única morada. Y allí, en ese abismo, Lucifer no lloró, no gritó, no hubo arrepentimiento, ni súplica. Solo quedó el eco de su propia maldad, que resonó como un susurro entre las sombras. El cielo, ahora restaurado, volvió a su paz, pero la cicatriz de la rebelión de Lucifer quedaría para siempre en la historia del universo. La caída de Lucifer no fue solo una derrota. Fue un recordatorio eterno de la naturaleza del pecado, del orgullo desmesurado y de los límites del poder. Y así, el nombre de Lucifer se convirtió en un símbolo de la traición, de la rebelión fallida contra el orden divino, un nombre que viviría en las sombras, una advertencia para todos aquellos que desafiaran la luz eterna.
Fin, o tal vez no. La caída de Lucifer no terminó con la caída de su ser. En la oscuridad que ahora le rodeaba, algo se empezó a gestar. Un reino no de luz, sino de tinieblas, donde el sufrimiento y la desesperación serían los anfitriones. En ese vacío, Lucifer encontró algo mucho más terrible que la soledad. Una nueva forma de poder, basado en la manipulación, la mentira y la corrupción. Los ángeles caídos, que una vez habían sido seres de luz, ahora eran sombras de lo que fueron. No existían más en la gloria del cielo, ni en la bondad de Dios. Sus alas se marchitaron, sus cuerpos se distorsionaron, y su esencia se fundió con la oscuridad que los rodeaba. Pero en la oscuridad, también se les dio algo: la capacidad de dominar, de corromper, de seducir. Lucifer, ahora el rey del abismo, se levantó, no en la gloria de su antigua forma, sino en la monstruosa manifestación de su ego herido. Era una criatura de terror, con ojos que brillaban con el fuego de la furia, y su presencia misma era un recordatorio constante del precio del orgullo. Pero no estaba solo. Los ángeles caídos le acompañaban, y con ellos, la semilla de algo más oscuro y más terrible: el infierno. Bajo su dominio, Lucifer no solo buscaba venganza. Ya no era un simple líder de una rebelión. Se había transformado en el seductor de las almas, el maestro de la mentira. En su reino, el sufrimiento no era solo físico, era emocional, psicológico, una condena eterna para aquellos que caían bajo su influencia. Cada rincón del abismo se llenó con los gritos de los condenados, aquellos que, por un momento, habían dado paso a sus deseos oscuros. El plan de Lucifer no era solo destruir a los justos. No, su verdadero objetivo era corromper. Era sembrar la semilla del mal en cada rincón del universo. La promesa de poder, el deseo de dominio, de ser como Dios, seguía siendo su canto de sirena. A través de los siglos, su sombra buscaría infiltrarse en los corazones humanos, envenenando mentes, distorsionando la verdad, alejando a las almas del camino de la luz. Pero, en su reino de oscuridad, Lucifer también sentía una frustración creciente. Aunque su influencia crecía, algo le faltaba. El odio que sentía hacia Dios seguía vivo, pero su ira nunca pudo compararse con la paz infinita que emanaba de su Creador. En su corazón, la chispa de la rebelión aún seguía viva, alimentada por la constante comparación entre su poder y el poder de aquel al que había desafiado. La oscuridad que él y sus seguidores habían abrazado ahora era su cárcel y su trono. La promesa de gloria se había transformado en un tormento eterno. Sin embargo, Lucifer, el ángel caído, nunca aceptó su derrota. En lugar de arrepentirse, se convirtió en el primer demonio, y el infierno se convirtió en su reino eterno. En la oscuridad de su nuevo reino, Lucifer comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. La ira y el odio que lo habían impulsado a desafiar a Dios ahora se habían transformado en su mayor enemigo. La caída no solo lo había desterrado, sino que lo había encarcelado en una eternidad de frustración y engaño, que, irónicamente, él mismo había forjado. Lucifer, ahora el señor de las tinieblas, no estaba solo en su reino. Los ángeles caídos que lo habían seguido en su rebelión, ahora eran demonios, entidades que vagaban por el abismo, sin propósito más que la destrucción. Pero en su profunda desesperación, Lucifer no podía dejar de pensar en la humanidad. Había algo en las almas humanas que lo fascinaba, algo que le recordaba su caída. Ellos, los humanos, eran creados a imagen de Dios. Eran vulnerables, pero también libres. Libre albedrío, esa libertad que tanto había deseado. Entonces, Lucifer ideó su plan más astuto. No podía vencer a Dios de la manera directa, pero podía atacar el alma humana, corromperla, distorsionar la bondad que había sido sembrada en ellos. Si podía hacer que los humanos se rebelaran contra su Creador, si podía sembrar la duda y el pecado en sus corazones, tal vez entonces podría vencer. El primer engaño comenzó en el Edén. El hombre y la mujer, Adán y Eva, eran inocentes, en un paraíso perfecto, con un solo mandato: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lucifer, que ya había tomado la forma de una serpiente astuta, se acercó a Eva. Con una voz suave, como un susurro, le ofreció una verdad distorsionada. ¿De verdad crees que Dios te dijo que no comieras de ese árbol? Él sabe que,
Si lo haces, serás como Él, conocedora del bien y del mal. ¿No deseas ser libre? Ser igual a Él. La semilla de la duda fue sembrada en el corazón de Eva. La serpiente no solo le ofreció el conocimiento prohibido, sino también la promesa de poder, de ser más que lo que era. Sin saberlo, Eva dio el primer paso hacia la rebelión, la misma rebelión que había llevado a Lucifer a la caída. Eva, tentada por las palabras del engañador, tomó el fruto, y luego lo compartió con Adán. Ambos comieron, y en ese instante, la luz de la inocencia se apagó. La vergüenza, la culpa y el conocimiento del mal llegaron a sus corazones. Lucifer observó desde las sombras, satisfecho. Su plan había funcionado. Había logrado que los humanos, en su deseo de poder y conocimiento, se rebelaran contra el mandato de su creador. Ya no eran seres puros. Habían sido tocados por el pecado. El primer engaño, el primero de muchos, estaba completo. Pero no todo salió según lo planeado. Dios, al ver la caída de Adán y Eva, no los abandonó. En su misericordia, les ofreció un camino de redención, un rayo de esperanza. Pero Lucifer no descansaría. Si los humanos caían, entonces el cielo y la tierra serían suyos. Su influencia se extendería como una sombra, persiguiendo las almas humanas, corrompiendo corazones, seduciendo con promesas de poder, riquezas y placer. Cada mentira que decía, cada corazón que corrompía, era un pequeño triunfo sobre el Creador. El engaño que comenzó en el Edén no se quedó allí. Como un virus, se esparció, alimentando las sombras en el corazón humano. Cada alma que sucumbía al pecado era una victoria para Lucifer. Pero su verdadera guerra, la guerra que nunca se detendría, se libraría no solo en la tierra, sino en los mismos cielos. Después de su triunfo en el Edén, Lucifer sintió un oscuro resplandor de satisfacción, pero sabía que no podía detenerse allí. Si lograba corromper el corazón de la humanidad, entonces podría arrebatarle el propósito divino. Pero no era suficiente solo con seducir y engañar a las almas humanas. Lucifer entendía que también debía enfrentarse a la fuerza que los protegía, la misericordia divina, la justicia de Dios, el amor que siempre buscaba redimir a lo perdido. Así comenzó la guerra invisible entre el cielo y el infierno, una guerra librada no solo con armas, sino con almas. Cada vez que Lucifer atraía a un ser humano hacia su dominio, se erigía una batalla en lo profundo de su ser. La lucha entre el deseo de pecado y el llamado al arrepentimiento se intensificaba. Y Lucifer sabía que mientras pudiera mantener a las almas alejadas de la luz de Dios, ganaría. Pero había algo que lo atormentaba profundamente. A pesar de su reinado en el abismo, de la legión de demonios que le servían y del caos que había sembrado en la humanidad, Lucifer nunca pudo vencer el amor de Dios. Cada vez que pensaba en su caída, cada vez que sentía el peso de su propia condena, el recuerdo del perdón de Dios lo perseguía. No podía soportarlo. Era la única verdad que no podía corromper, el único sentimiento que no podía torcer, el amor inquebrantable del Creador. Esto lo llevó a una obsesión. Si no podía destruir el amor de Dios, al menos podría hacer que los humanos lo rechacen, que renuncien a Él, que lo ignoren. Para Lucifer, la victoria no era destruir a Dios directamente, sino quitarle a las almas su esperanza, hacer que dieran la espalda a la gracia divina. Los ángeles caídos se convirtieron en los emisarios del caos. Tentaban a los hombres, susurraban mentiras, incitaban la ira, el egoísmo, el odio, y cada pecado era una derrota del alma. Pero Dios, en su infinita misericordia, nunca los dejó sin su ayuda. Los ángeles fieles seguían protegiendo a la humanidad, y la redención, a través del sacrificio, siempre estuvo al alcance de aquellos dispuestos a arrepentirse. Lucifer observó, impotente ante la misericordia. La batalla que había iniciado en el Edén continuaría en los corazones humanos hasta el fin de los tiempos. Y aunque pensaba haber ganado una guerra, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras pudiera mantener a las almas en la oscuridad, mientras pudiera susurrar las mentiras que deseaban escuchar, tendría una oportunidad de vengarse. La batalla continúa en las sombras, una guerra eterna que se libra en cada rincón de tu alma. Lucifer sigue esperando, acechando, siempre listo para susurrar las palabras que te harán caer. No hay refugio en este mundo. No hay salvación si te dejas arrastrar por sus mentiras. Recuerda,
Cada elección que haces, cada pensamiento oscuro, podría ser una victoria para él. Pero lo peor de todo es que quizás nunca lo sepas, hasta que sea demasiado tarde. Si quieres conocer más secretos oscuros y seguir explorando lo que se esconde en las tinieblas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos inquietantes. Nos vemos en la próxima historia.